Capítulo segundo, una decisión y una despedida. Al día siguiente, lo primero que hizo Daniel al despertar fue tomar el teléfono. Tras dudar unos instantes frente a la pantalla, le escribió a Liz un mensaje sutil, pero cargado de una seriedad inusual. Le dijo en un tono muy tranquilo que tenía muchas ganas de verla y que necesitaba hablar con ella sobre algo importante esa misma tarde. Le propuso encontrarse en el parque que solía ser el punto de reunión de casi todas sus citas. Liz no tardó mucho en responder, le dijo que claro, que por ella no había ningún problema y que, de hecho, tendría la tarde libre. Daniel cerró el chat confirmando la hora. El resto del día fue extrañamente difícil. Con todo lo que se había hablado y planeado la noche anterior, Daniel sentía que apenas estaba empezando a digerir la noticia del traslado. Para él, las agujas del reloj avanzaron con una lentitud tortuosa. Quería que la hora del encuentro llegara lo más rápido posible para quitarse ese peso de encima, pero el tiempo pareció volverse denso y pesado, estirando cada minuto como una pequeña condena. Cuando finalmente llegó la tarde, Daniel ya se encontraba esperando en la entrada del parque. Los nervios le hacían mover el pie contra el suelo de forma inconsciente. A lo lejos, vio aparecer a Liz. Con su característico cabello amarillo y sus ojos verdes brillantes, se acercó a él con el cariño de siempre, saludándolo con un tierno beso en la mejilla. Sin embargo, al separarse, la mirada analítica de la chica no tardó en captar el gesto de Daniel. Su expresión era inusual, apagada y distante. «Dani, ¿qué pasa?», preguntó ella de inmediato, frunciendo levemente el ceño. «Tienes una cara extraña». Daniel forzó una sonrisa e intentó desviar el tema momentáneamente para ganar algo de valor. «Mejor vamos por un helado primero, sí. Te cuento todo mientras caminamos». Una sutil estela de duda e intriga se despertó en Liz, pero asintió en silencio y caminó junto a él. Caminaron unos minutos hasta llegar a la heladería que frecuentaban desde que empezaron a salir. Pidieron los sabores de siempre y se sentaron en una de las mesas del rincón. El silencio se prolongó un poco más de lo normal, interrumpido solo por el murmullo de fondo del local, hasta que Liz dejó su cuchara a un lado y lo miró fijamente a los ojos verdes. «¿Y bien qué es eso tan importante que me tienes que decir?». Daniel suspiró hondo, dejando también su helado por un momento. Apoyó las manos en la mesa y, tratando de ordenar sus ideas, le contó cada detalle de lo que había sucedido el día anterior, el ascenso inesperado de su padre, la planta papelera, el pueblo en la montaña llamado Roble Viejo y la mudanza inminente de su familia dentro de 4 meses. Liz escuchó en absoluto silencio, asimilando la magnitud de lo que significaba ese viaje para ambos. Al terminar el relato, se quedó callada durante unos segundos, mirando el helado que empezaba a derretirse lentamente. Luego, levantó la vista hacia los ojos oscuros de Daniel. «¿Y ya has tomado una decisión?», preguntó con voz suave, intentando ocultar la decepción en su tono. «¿O estás barajando alguna de las opciones que te dio tu papá?». Daniel miró a Liz y, soltando un largo suspiro, intentó ser lo más honesto posible. «Todavía no he tomado una decisión», Liz confesó, buscando su mirada. «Sigo pensándolo bien, estoy evaluando los pros y los contras de todo esto. Es algo que me va a cambiar la vida por completo y, de cierta manera, esperaba que hablarlo contigo me ayudara a aclarar la mente para saber qué hacer». Sin embargo, la respuesta de Liz no fue la que él esperaba. En lugar de mostrarse empática o comprensiva con la encrucijada de Daniel, sus facciones se endurecieron. En sus ojos verdes se encendió un destello de ofensa. Para ella, el simple hecho de que Daniel dudara ya era un golpe bajo. Daba por sentado que la existencia de lo que estaban construyendo juntos, la posibilidad de quedarse en la ciudad a su lado y continuar con su vida de siempre junto a sus amigos, debía ser un motivo más que suficiente para rechazar la mudanza de inmediato. El hecho de que Daniel no tuviera una respuesta definitiva esa tarde significaba, a ojos de Liz, que su incipiente relación no tenía el peso suficiente en su escala de prioridades. Fue una reacción impulsiva y un tanto infantil por su parte, cegada por el temor al abandono y la frustración. No lograba ponerse en los zapatos de Daniel ni comprender la verdadera magnitud de la situación. Para él, aquella elección no se limitaba a una simple preferencia. Si decidía marcharse a la montaña, significaba alejarse de sus amigos y de ella, pero si decidía quedarse en la ciudad, implicaba ver cada vez menos a sus padres, fragmentando el núcleo familiar que siempre lo había sostenido.
Independientemente del camino que eligiera, Daniel sabía que la decisión le iba a restar algo vital a su vida y destruiría la normalidad que hasta entonces conocía. Estaba atrapado entre dos tierras, y el silencio que se instaló en la mesa de la heladería se volvió notablemente incómodo. Daniel notó las facciones endurecidas de Liz. Sin que ella pronunciara una sola palabra, él ya tenía una idea clara de lo que estaba sintiendo. El silencio de la chica irradiaba una profunda molestia e incomodidad hacia él. Algo temeroso por el rumbo que tomaba la conversación, Daniel rompió la tensión y le pidió que dijera algo, asegurándole que cualquier cosa que ella opinara sería tomada en consideración. Liz lo miró con un destello de resignación y amargura en los ojos. Aparentemente, yo soy la única que le está dando importancia a lo que pasa entre nosotros, dijo, con la voz entrecortada. Si yo hubiera estado en tu lugar, habría priorizado nuestra relación sin dudarlo. La respuesta descolocó a Daniel. Sintiendo la necesidad de poner las cosas claras, la miró fijamente. Liz, yo te quiero en serio y de verdad busco una relación seria contigo, explicó, intentando mantener la calma. Pero esta decisión no es nada fácil para mí. Esperaba un poco de comprensión de tu parte, pensé que si de verdad me conocías y sentías algo por mí, me brindarías tu apoyo. En ese instante, una profunda decepción se instaló en el pecho de Daniel. Había acudido a ella pensando que sería su refugio en este momento de incertidumbre, y se estaba encontrando con todo lo contrario. Liz, lejos de ceder, se mostró firme en su postura. Con un tono dictado por el orgullo herido, sentenció, aquí el único que no ha tomado una decisión eres tú. Si fuera por mí, la respuesta ya estaría clara. Sin añadir nada más, se levantó de la mesa. Miró a Daniel una última vez y añadió, si todavía no tienes las cosas claras, es mejor que no nos veamos hasta que sepas qué vas a hacer con tu vida. Se dio la vuelta y cruzó la puerta de la heladería, dejando a Daniel completamente solo. La situación fue sumamente incómoda. El local no era muy grande y Daniel pudo notar cómo algunas personas en las mesas cercanas desviaban la mirada disimuladamente, habiendo sido testigos de la tensión. Daniel suspiró, sintiendo que el tiro le había salido por la culata. Si antes de entrar a la heladería sentía prisa por verse con Liz para quitarse un peso de encima, ahora regresaba a casa con una presión doblemente dolorosa sobre sus hombros. Pagó la cuenta en la caja y se marchó, dejando atrás aquellas 2 copas de helado que terminaron de derretirse solas sobre la fría mesa. Entrada la noche, buscando desesperadamente un cable a tierra, Daniel volvió a encender la consola y se conectó al canal de voz con sus amigos para contarles lo sucedido. Las opiniones en el grupo no se hicieron esperar. Qué mala onda la actitud de Liz, hermano. No se puso en tus zapatos para nada, comentó uno de ellos, decepcionado. Mike, sin embargo, intervino con un tono más reflexivo, buscando aportar una perspectiva diferente pero madura. Miren, muchachos, yo entiendo por qué reaccionó así, aunque no justifico la forma en que te trató, Dani, explicó Mike a través del micrófono. Hay que ver el panorama completo. Ella apenas lleva 1 mes y medio saliendo contigo, las cosas iban genial y, de la nada, le sueltas que podrías mudarte al otro lado del país en unos meses. Probablemente no supo cómo asimilar el impacto de la noticia y reaccionó desde el miedo y la inseguridad, queriendo protegerse antes de que la distancia la lastime. En otras circunstancias, con más tiempo de relación, seguro habría reaccionado diferente. Daniel escuchó los comentarios de sus amigos en silencio. Sabía que Mike tenía parte de razón. La noticia había sido un bol de agua fría para todos. Sin embargo, el vacío de la distancia ya había empezado a abrirse entre él y Liz, haciendo que la tranquilidad de la ciudad comenzara a sentirse cada vez más lejana. Daniel suspiró frente al monitor, sintiendo el peso del cansancio mental en los párpados. Muchachas, muchachos, de verdad aprecio todo lo que dicen, pero hoy no tengo cabeza para jugar, dijo con la voz apagada. Sin esperar respuesta, se desconectó abruptamente. En los auriculares de sus amigos resonó ese característico sonido digital que indicaba que alguien había abandonado el canal de voz, dejando al grupo en un silencio momentáneo. Es una lástima todo lo que le está pasando, comentó Mike, rompiendo la quietud. No me imagino qué haría yo si estuviera en sus zapatos. Sí, da mucha pena, secundó otro de los chicos. Dani es una gran persona. Si al final decide irse a la montaña, lo vamos a extrañar demasiado. Cuesta encontrar amigos tan leales como él. Intentando disipar la amargura que se había instalado en el ambiente,
uno de los integrantes del grupo intervino, regresando la mirada a la pantalla. Bueno, ya nos pusimos demasiado sentimentales. Será mejor que nos concentremos en la partida, muchachos. Un poco insensible de tu parte, ¿no crees? Le recriminó una de las chicas, aunque su tono era más de resignación que de enfado. Pero supongo que tienes razón. No podemos cambiar la situación de Dani, lo único que nos queda es apoyarlo en lo que decida. Mientras tanto, en la casa, Daniel buscaba desesperadamente una forma de dispersarse. Fue a la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza en lata. Con el metal frío entre las manos, salió al patio trasero y se sentó en una de las sillas de jardín. Abrió la lata con un chasquido seco y le dio un trago largo. La sensación fría y refrescante bajando por su garganta le arrancó un hondo suspiro, un intento físico de liberar toda la presión que le estrujaba el pecho mientras contemplaba el cielo estrellado de la ciudad. Desde el umbral de la puerta trasera, su padre lo observaba en silencio. Al notar el semblante decaído de su hijo, el hombre regordete se acercó lentamente, rompiendo la oscuridad del patio. ¿Una noche dura, no, hijo?, preguntó con tono suave. Daniel soltó una risa irónica, sin apartar los ojos de las estrellas. No tienes la menor idea, papá. Su padre, que conocía bien los silencios de Daniel, supo de inmediato que el conflicto que abrumaba a su hijo estaba ligado a la inminente mudanza. Sin decir una palabra más, regresó un momento a la cocina, tomó otra cerveza para él y volvió al patio. Se sentó en la silla contigua, abrió la lata y bebió un sorbo, acompañando a su hijo en el silencio de la noche. Tras unos minutos donde solo se escuchó el murmullo lejano de la ciudad, el viejo cortó la distancia entre ambos. Hijo, cuéntame qué pasó. Daniel se resignó. Necesitaba desahogarse, así que le relató pacientemente todo lo ocurrido con Liz esa tarde en la heladería y la naturaleza tan incómoda y tajante de la conversación. Su padre escuchó con atención, frunciendo el ceño no por enojo, sino por una sutil punzada de culpa que empezó a morderle por dentro. Al final del día, una excelente noticia para su propia carrera profesional estaba colocando a su hijo en un terrible predicamento emocional. Su padre soltó un largo suspiro, dejando que el peso de la culpa se reflejara en su rostro cansado. Miró la lata de cerveza entre sus manos antes de volver la vista hacia su hijo. Hijo, de verdad lamento haberte puesto en un predicamento tan complicado, dijo con sinceridad. Esperaba que esta noticia fuera un impulsor de cosas buenas para todos, pero me estoy dando cuenta de que para ti está siendo una carga muy pesada. Quiero recalcarte que no importa que decidas si quedarte en la ciudad o venir con nosotros, te voy a respaldar. Mi apoyo es incondicional. El hombre se quedó mirando las estrellas un rato más, notando el profundo silencio y la mirada fija de Daniel en el cielo. Es completamente normal que te sientas confundido y abrumado. Apenas han pasado un poco más de 24 horas desde que te di la noticia. Siento que te puse un peso encima que no te correspondía llevar tan de golpe. Daniel negó con la cabeza y miró a su padre, intentando reconfortarlo. No quiero que te sientas culpable por esto, papá, de verdad. Esta es una noticia excelente para ti y para la familia. Lo último que pretendía era que mis propios dilemas terminaran afectándote a ti o empañando tu logro. Su padre lo miró fijamente, con una calidez inquebrantable en los ojos. Eres mi hijo, Daniel. Tu bienestar me importa muchísimo más que cualquier estúpido empleo. Al escuchar aquellas palabras, Daniel sintió que una oulide de alivio y alegría le recorría el pecho. La presión pareció disminuir un poco. Con una pequeña sonrisa, miró a su padre de reojo. Ah, sí. ¿Significa que estás pensando en rechazar el puesto? El viejo soltó una carcajada y, adoptando un tono sarcástico y risueño, respondió de inmediato, ni loco. Es una oportunidad de oro. Yo no la voy a dejar pasar. No sé qué demonios vas a hacer tú con tu vida, pero yo me voy a la montaña. Daniel no pudo evitar reír ante la ocurrencia, rompiendo por completo la tensión de la noche. Tras compartir la risa, su padre volvió a tomar un sorbo de cerveza y continuó con un tono más pausado, sin presiones. A ver, no te estoy pidiendo una respuesta definitiva ni mucho menos, pero ¿qué es lo que pasa por tu cabeza ahora mismo? ¿Qué has estado pensando? Daniel se tomó unos segundos para ordenar sus pensamientos antes de confesar lo que guardaba en el pecho. Hay muchas razones para quedarme aquí, papá. Están mis amigos, estaba lo de Liz, la ciudad entera. Es un entorno que conozco como la palma de mi mano. Bueno, entonces parece que ya tienes una decisión tomada, comentó su padre, asintiendo con calma.
No es tan fácil, padre, replicó Daniel, suspirando. La idea de no verlos a ustedes todos los días, o de no tener la oportunidad de visitarlos cada vez que quiera, es algo que me costaría muchísimo aceptar. Pensar que van a estar a kilómetros y kilómetros de distancia de mí, no es algo que quiera sentir. Y, además, debo confesar algo. Hay una parte de mí que encuentra excitante la idea de ir a otro sitio, comenzar desde cero, ver qué sorpresas o qué cosas me tiene preparado un lugar nuevo, es algo que, hasta cierto punto, me resulta bastante emocionante. Su padre se quedó mirando a su hijo en silencio durante unos instantes, asimilando sus palabras, antes de volver a hablar con calma. Hijo, con respecto a esa chica, te voy a decir algo que los años y la experiencia me han enseñado. En la vida uno se cruza con todo tipo de personas, buenos y malos amigos, personas maravillosas y personas crueles, buenas parejas y malas parejas. Liz, por lo poco que la he tratado y lo que conozco de ella, parece ser una muy buena muchacha, pero, al final del día, están en una etapa donde no sabes si la relación va a durar o si realmente tiene un futuro a largo plazo. Los primeros meses siempre son maravillosos, pero, y no te lo digo por ser negativo, uno nunca sabe si con el tiempo las cosas van a funcionar. A lo mejor es la mujer de tu vida, o a lo mejor no, y lo de ustedes termina durando solo unos meses más. Lo que quiero que entiendas es que, aunque lo que sientes por ella es un punto importante, no dejes que sea lo único que defina tu futuro. Dime, ¿tú de verdad quieres a esa chica? ¿Sientes que es la indicada, que vale la pena quedarte solo por ella, o su presencia en tu decisión es más por el miedo a perderlo? Daniel se quedó pensativo. Su padre le estaba ofreciendo un punto de vista frío, pero sumamente realista, neutro y objetivo. Tras meditarlo unos segundos, Daniel desvió la mirada y contestó con sinceridad, no puedo negar que la quiero, papá, y que quiero estar con ella. Su padre asintió con lentitud, dándole un trago a su cerveza antes de continuar. Hijo, a veces no basta solo con querer estar con alguien. Si tu corazón y tu interior te gritan que ella es la mujer de tu vida, quédate y ve por ella. Pero si no sientes esa certeza absoluta, si solo lo ves como una relación con futuro y ya, quizás deberías replantearte las cosas. Si esa chica de verdad vale la pena y el sentimiento es mutuo, con el tiempo te terminará apoyando independientemente de la decisión que tomes. No permitas que ella sea el único peso que incline la balanza. Daniel se sumió en un profundo silencio. Levantó de nuevo la vista hacia el firmamento estrellado, procesando cada palabra. El consejo de su padre no le había resuelto el problema, pero le había devuelto la claridad que la discusión en la heladería le había arrebatado. Gracias, papá, dijo Daniel, rompiendo la quietud con una sonrisa más ligera. Gracias por escucharme y por darme tu punto de vista. De verdad lo necesitaba. Su padre le dio una palmada afectuosa en la espalda mientras se levantaba de la silla. No hay nada que agradecer, hijo, para eso estamos los padres. Y de nuevo, lamento haberte puesto en una encrucijada tan complicada como esta. Daniel se levantó también. Ambos extendieron las manos, chocaron suavemente sus latas de cerveza en un brindis silencioso bajo la noche de la ciudad y dieron el último trago a sus bebidas, dejando que el frío del líquido cerrara una de las jornadas más densas en la vida de Daniel. Las semanas siguientes fueron una amalgama de sensaciones complejas, por un lado, densas y difíciles de digerir, por el otro, extrañamente reconfortantes y valiosas. Daniel tomó la firme resolución de exprimir el tiempo al máximo. Empezó a verse con mucha más frecuencia con su grupo de amigos, organizando salidas improvisadas, caminatas nocturnas y largas charlas que se extendían hasta la madrugada. Hablar abiertamente del tema con ellos se convirtió en su mejor terapia. Cada palmada en la espalda, cada consejo y cada risa compartida le ayudaban a despejar la mente. Aquellas tardes le dejaron algo muy claro: si finalmente tomaba la decisión de quedarse en la ciudad, no estaría solo. Tenía allí una familia que no compartía su sangre, pero que estaba dispuesta a sostenerlo. Y si decidía marcharse, al menos tendría la certeza de haber disfrutado sus últimos meses al máximo con las personas que más apreciaba en el mundo. Sin embargo, el panorama con Liz era radicalmente opuesto. La chica seguía completamente esquiva. No contestaba las llamadas, ignoraba los mensajes de texto y parecía haber levantado un muro invisible entre los dos. Con el paso de los días, las palabras que su padre le había dicho aquella noche bajo las estrellas comenzaron a cobrar un peso aplastante en la conciencia de Daniel. Él no había dejado de buscarla,
intentando concertar una nueva cita para hablar con madurez, ver cómo solventar las cosas o encontrar un punto medio. Pero el silencio sepulcral de Liz y su evidente frialdad hablaban más que cualquier reclamo. Incluso en un par de ocasiones en las que coincidieron por pura casualidad en la calle, Daniel intentó acercarse con cautela, pero ella desvió la mirada de inmediato y apresuró el paso para evitarlo. Aquellos desaires terminaron por abrirle los ojos. La cruda realidad le demostró que tal vez esa no era una relación por la que valiera la pena luchar. A su pesar, y con una punzada de dolor en el pecho porque todavía la quería, comprendió que debía dejarla ir. Le dolía profundamente constatar que, a diferencia de sus amigos, Liz no había querido aprovechar el tiempo que les quedaba juntos, prefirió el orgullo y la distancia antes que la empatía. Los meses pasaron con la rapidez inexorable del agua entre los dedos, hasta que el calendario marcó que faltaba apenas un mes para la mudanza de sus padres. Durante todo ese tiempo, la balanza de Daniel se había movido constantemente. El apoyo incondicional de sus amigos y el vacío dejado por Liz se mezclaron con las constantes noticias entusiastas que su padre traía a casa sobre el nuevo empleo. El viejo compartía detalles cada vez más específicos sobre Roble Viejo, les hablaba del clima alpino y revitalizante, de las pintorescas cabañas de madera integradas en la naturaleza, del ambiente pacífico donde el estrés de la gran ciudad simplemente no existía y de las majestuosas vistas de las montañas cubiertas de bruma. Poco a poco, la decisión de Daniel no solo se volvió más madura, sino que empezó a inclinarse, casi de manera magnética, hacia esa incertidumbre. Había algo extrañamente atrayente en la idea de descubrir que le tenía preparado el destino en aquel pueblo alejado. Una de esas últimas noches, el grupo se reunió en el departamento de Mike. Mientras el resto de los amigos se divertían en una de las habitaciones, riendo y bebiendo de más entre la música de fondo, Daniel y Mike salieron a la terraza privada. Desde allí, apoyados en el barandal de metal, contemplaban el vasto mar de luces brillantes que componían la silueta de la ciudad. El aire de la noche era fresco. Mike le dio un trago a su lata de cerveza, rompiendo el cómodo silencio que compartían. «Y bien, Dani, ha pasado el tiempo. ¿Ya has tomado una decisión definitiva?» Daniel miró el horizonte iluminado, girando lentamente la lata de cerveza entre sus manos. «Creo que sí, Mike. Creo que ya la tomé», confesó con voz pausada. «Pero pensaba decírselo a todos en unos días. Aunque ya lo tengo claro en la cabeza, quiero pensarlo un poco más en frío antes de soltarlo oficialmente». Mike soltó una pequeña risa, miró al suelo un segundo y luego volvió a fijar sus ojos en su amigo. «Entonces te vas a ir, viejo». «No es así». Daniel se giró hacia él, arqueando una ceja con sorpresa. «Oye, pero si no te he dicho cuál es mi respuesta, ¿cómo estás tan seguro?» «Amigo, tenemos 7 años de conocernos», respondió Mike con una sonrisa sincera pero teñida de nostalgia. «Conozco perfectamente cómo funciona tu cabeza. Si tu decisión hubiera sido quedarte en la ciudad, nos lo habrías gritado con alivio desde el primer minuto en que cruzaste esa puerta esta noche. El hecho de que te lo estés guardando y quieras pensarlo, en frío, significa que estás asimilando la partida. Te voy a extrañar mucho, hermano. Y créeme que los demás también lo harán, mucho más de lo que estarían dispuestos a admitir en este momento». Mike extendió el brazo y le dio una palmada afectuosa en el hombro. Daniel bajó la mirada, conmovido por la perspicacia y el cariño de su amigo. «No quería decírtelo así, Mike. Esperaba una mejor circunstancia para hablarlo contigo a solas». «¿Y qué mejor circunstancia que esta?», replicó Mike, señalando el entorno. «Estamos compartiendo una buena cerveza fría, unos nachos caseros y tenemos la mejor vista de la ciudad frente a nosotros. Además, hermano, que temas a la montaña no significa que vayas a desaparecer de la faz de la tierra. ¿O es que planeas no volvernos a ver nunca más en la vida?». Daniel soltó una carcajada, sintiendo cómo se disolvía la última pizca de melancolía. «Claro que no, idiota. Obviamente tengo planeado venir de visita cada cierto tiempo. No se van a librar de mí tan fácilmente». Mike le devolvió una palmada de puro compañerismo, visiblemente más tranquilo. «Más te vale. Sabes que aquí siempre tendremos un espacio en el chat por si quieres conectarte a hablar de lo que sea». Mike guardó una pausa y, adoptando un tono burlón, entornó los ojos. «Aunque, dime una cosa, Dani, ¿en ese pueblo perdido en la montaña al menos existe el internet? ¿O se comunican con señales de humo?». Daniel se rió con ganas ante la broma, levantando su lata. «No tengo la menor idea, amigo,
lo averiguaré cuando llegue. Y si no hay señal, no te preocupes, te mandaré una carta por correo postal o una paloma mensajera, bromeó, extendiendo su cerveza para sellar el momento. Las dos latas de metal chocaron con un crujido limpio y seco bajo el cielo de la ciudad, sellando un pacto silencioso de amistad que ni la distancia ni las montañas de roble viejo lograrían borrar.